Las cuentas públicas del Reino de España no tienen remedio, no tienen solución. No sé si recordáis, los más cafeteros, la enunciación que hicimos la pasada semana o hace unos días de los últimos datos del Fondo Monetario Internacional que tenían que ver o que hacían referencia a las cuentas de todos los países y también entre ellos del Reino de España, como es lógico. Recortaban la previsión de crecimiento para 2024 de un 2% a un 1,7%. Aumentaban, lamentablemente también, en unas décimas las expectativas de inflación. Voy a intentar saturaros con el menor número de datos posible este editorial, este brazo, porque me interesa al final que quede la música general, por encima incluso de la letra. Leo que en las últimas horas doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, que lo es todavía en funciones hasta que la quite la silla Escrivá, que esto es lo que se barrunta en medios políticos en las últimas horas, no le quite la silla, él figura, si realmente llega a ser investido, pues haga el nuevo diseño de su gobierno. Digo que Nadia Calviño traslada una revisión, lo llaman así, bueno, es un cuadro macroeconómico con arreglo al cual habría que hacer si es que llegan a aprobarlos los presupuestos generales del Estado para el próximo año y por tanto revisan previsiones, las últimas las habían publicado el 28 de abril, en el sentido siguiente. El gobierno eleva el crecimiento de este año en 3 décimas, el de este año cuyo cierre de ejercicio es el 31 de diciembre, hasta el 2,4, pero vamos al que interesa, que es el 2024, que es donde van a venir las bofetadas. Desde el primer trimestre, ya os lo anunciamos el otro día, vienen curvas, rebaja, digo, en 4 décimas la estimación de crecimiento del PIB para el próximo año. Habían dicho en abril 2,4%, ahora dicen 2%. Vuelvo a repetir que, según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto del Reino de España no va a crecer más allá del 1,7% durante el próximo ejercicio. Y creo que la señora Cristalina, que me encanta, siempre os lo digo, me encanta el nombre de la responsable del Fondo Monetario Internacional, es muy generosa en las previsiones para España. Solamente un dato más. En cuanto a la previsión de la evolución del mercado de empleo, bueno, pues el gobierno había previsto en abril que en 2024 repuntara el empleo a tiempo completo en un 2,3%. Ahora proyecta solamente un crecimiento del 1,4%, reduce en un 9% las expectativas de crecimiento del mercado de empleo, del empleo a tiempo completo, vamos, para entendernos. No os voy a castigar con más datos. Esto simplemente es una mera aproximación a lo que nos viene. Y lo que nos viene no es bonito. Os lo he repetido en muchísimas ocasiones, os lo repito igual, en nuestro programa político, en la retaguardia. A veces me acusan algunos de ser, bueno, estridente es posible, ¿no? Estridente es cierto que en los últimos años pues, nos hemos convertido a ello después de haber sido muchos años mesurados y equilibrados. Pero lamentablemente uno se ha dado cuenta de que, sin necesidad de dar voces, pero si no acentúas un poco incluso determinados calificativos, hay buena parte del respetable que no incide en la gravedad de lo que nos está pasando. Os digo muchas veces que la realidad política no es bonita y aquí tenemos la obligación de contarla en toda su crudeza, sin tampoco recrearnos, pero contarla. La realidad económica es exactamente igual, le ocurre exactamente lo mismo. No es bonita y, por tanto, pues aunque nos acusen de generar miedo, no digo ya de sembrar bulos, porque esto es muy del gusto de este gobierno, que a las verdades del barquero y a los datos y a los números contra los que no valen opiniones, los llama bulos, los llama fake news, bulos. Bueno, pues digo, nos acusan de ser quizás en exceso catastrofistas. Nosotros siempre arguimos que nuestra obligación es ser realistas y anunciarle al respetable que desde el primer trimestre del ejercicio que vienen curvas muy cerradas, mal peraltadas probablemente, de las que te sacan de la carretera en vez de meterte hacia adentro, centrífugas, no centrípetas, y que si el personal no se prepara y todo va como apunta, es decir, mantenemos durante una temporada más o menos larga, ya veremos, a este gobierno socialcomunista apoyado por golpistas y por etarras, la situación no va a hacer más que empeorar. Dentro de unos minutos vamos a charlar, voy a tener la oportunidad y el privilegio, y se lo agradezco, de charlar, porque ha venido hasta aquí, con uno de los mejores economistas de España, con Rubén Manso.
inspector del Banco de España, todos le conocéis, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y uno de los cerebros económicos de Vox, diputado que lo fue durante la última legislatura de este grupo político, junto con Iván Espinosa de los Monteros. Hablo de la economía, ¿no? Y nos va a hacer una radiografía magistral de las cuentas del Reino de España. Nos va a hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas y una sugerencia de cuál, en su opinión y la de muchos otros economistas, en la misma clave liberal, los mejores economistas de todos cuantos tenemos, que son muchos, nos vienen recomendando en las últimas semanas y en los últimos meses en Periodista Digital, en Generación Euro. O se aplica una cirugía de caballo a ese enfermo terminal que es el tesoro público y las cuentas del Reino de España, o nos vamos al garete. Lo peor es que exactamente igual ocurre con las podredumbres políticas que está asumiendo, que sigue asumiendo todavía medio país, 9 o 10 millones de votantes, con respecto a las podredumbres económicas y a las miserias económicas y a la mala praxis de este gobierno, pues millones de paisanos siguen también dispuestos a votar el pasaporte más directo hacia su ruina.